transparencia. Raúl Díaz del Mazo, después de trabajar muchos años en el ámbito universitario, pasó en el año 2005 a desempeñarse como coordinador de proyectos de Viavansi, donde dirige actualmente los proyectos relacionados con Open Data, Gobierno Abierto y el desarrollo de O-Government, la plataforma de gobierno abierto que ha desarrollado Viavansi, esa plataforma, y se ha desempeñado a sí mismo como consultor en temas de semántica e interoperabilidad. Así que con todos ustedes, Raúl Díaz del Mazo. Muchas gracias. Yo, por un lado, tengo que agradecer a los organizadores haberme invitado y haber incluido esta exposición, pero al mismo tiempo me pone en una situación muy difícil. Hace unos minutos Fernando buscaba a una persona en la sala que lo acompañaba a fumar. Yo probablemente encontraré una persona en la sala que vino por Gobierno Abierto, porque han venido mal. En general, todos estaban interesados en el tema de firma digital. Sin duda ninguna, algunas relaciones hay. Estamos hablando de gobierno y estamos hablando de acercar el gobierno a los ciudadanos. Pues vamos allá. Me van a permitir un poco contar qué cosas es el gobierno abierto antes de llegar exactamente a los retos que se le plantean para que ese gobierno abierto realmente esté cerca del ciudadano y no sean más que unos cheques que quieren marcar la administración: cumplo esto, cumplo esto, cumplo esto, y si me entienden, si llega, si sirve, ya eso lo veremos, ¿de acuerdo? Aquí hay una definición básica de gobierno abierto. Dice que un gobierno abierto es la doctrina política que sostiene que la actividad del gobierno y de la administración del Estado debe estar abierta a todos los niveles para el escrutinio eficaz del público y su supervisión. Es duro, es un planteamiento, es un reto realmente actual y duro. Del gobierno abierto realmente parece que surgió con la iniciativa de Obama. O sea, todo el mundo, la administración de Obama en el 2009 lanzó su famoso memorando de transparencia y gobierno abierto, pero realmente, increíblemente, desde el siglo XVIII, en este caso en Suecia, ya había antecedentes de apertura y de leyes para abrir la información del gobierno a los ciudadanos. Posteriormente, ya en el siglo XX, dentro de los Estados Unidos hubo un acuerdo entre los principales partidos políticos para ofrecer información. Se llegó a una legislación muy básica en el año 66, pero realmente es el memorándum del 21 del marzo del 2009 de la administración Obama, donde se plantean las bases principales del gobierno abierto, que está basado en 3 principios. O sea, un principio de transparencia, un principio de participación y un principio de colaboración. Intentemos mirarlo cada uno por separado. La transparencia pretende fomentar y promover la rendición de cuentas ante la ciudadanía, permitiendo el acceso a la información pública de manera sencilla y clara. Las cursivas son mías, o sea, de una forma sencilla y clara, permitiendo crear valor económico y social. Y aquí otra vez hay cursiva y trataremos de verlo un poquito más adelante el porqué de este énfasis. En el tema de participación, un gobierno abierto debe favorecer el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de políticas públicas e impulsar acciones que aumenten el protagonismo e implicación de los ciudadanos. Finalmente, el tercer pilar del gobierno abierto, el caso de la colaboración, implica y compromete a los ciudadanos y demás agentes en el trabajo del gobierno, propiciando la cooperación no solo con la ciudadanía, sino también con sus empresas, asociaciones y demás agentes, sin excluir la colaboración entre los mismos órganos de gobierno. O sea, la colaboración horizontal dentro de los órganos de gobierno. Hay 2 ejes comunes desde el punto de vista de esta apertura. Una es un tema del que se viene hablando muchísimo, o sea, hay una verdadera explosión alrededor de la llamada apertura a los datos públicos o Open Data.
Los datos, recuerden que los datos, estamos hablando de datos públicos gubernamentales. Los datos del gobierno no son datos del gobierno, los pagaron los ciudadanos con sus impuestos. O sea, la recolección, el procesamiento de esos datos son realmente datos que pagó el ciudadano con sus impuestos. Por lo tanto, el ciudadano tiene absoluto derecho a que esos datos estén expuestos, a conocerlos y poderlos utilizar. El movimiento Open Data está basado en 8 principios y, para no enumerarlos, una de las cosas más importantes es que esa información debe estar abierta en formatos estructurados que puedan ser utilizados por máquinas, de forma tal de que la ciudadanía y el mundo empresarial pueda hacer aplicaciones, generar aplicaciones a partir de datos gubernamentales e incluso venderlas. O sea, e incluso beneficiarse de eso. La otra parte, que tiene mucho más que ver con participación, es la apertura de los procesos del gobierno y el uso de redes sociales y la creación de plataformas de participación ciudadana, lo que es llamado un poco el Open Action, ¿no? Vale, hasta ahí un poco de centrarnos en qué cosa es gobierno abierto, cuáles son sus pilares, etcétera. Me voy a meter en un tema un poco más delicado y un poco más técnico, y es tratar de ver qué se está haciendo en el mundo y en qué estamos fallando. O sea, de forma tal de tratar de llegar a conclusiones de cómo deberían ser, dónde deberían estar los esfuerzos para que estos componentes del gobierno realmente lleguen, se acerquen al ciudadano. Cuando vamos a hablar ya de tecnologías de la información, las plataformas fundamentales que están siendo puestas en práctica son plataformas de transparencia, plataformas de datos abiertos y plataformas de participación ciudadana. Si lo comparan con los pilares, verán que ha desaparecido colaboración, porque está dentro de esto, es un poco menos informatizable, ¿no? Y ha aparecido el concepto de datos abiertos, que pretendemos mostrarles cuán cerca está de transparencia. Cuán difícil es hablar de transparencia si no está basado en un proceso de apertura de datos. Aquí empezamos por los formatos no adecuados. Vamos a hablar problemas en datos abiertos, problemas en transparencia, problemas en participación. Pues, ¿hay que abrir datos? Pues muy bien. Pues yo cojo el ejemplo que está puesto en la pantalla, es un ejemplo de la principal iniciativa a nivel mundial en datos abiertos, que es el portal de datos abiertos del gobierno inglés. Puede haber muchos barómetros o empresas que se hayan dedicado a medir la apertura de gobiernos. Todo el mundo coincide en que la experiencia y el proyecto del gobierno inglés es el más sólido. Por lo tanto, como después podemos aparecer reflejados España y República Dominicana en algún ejemplo no feliz, pues empiezo cogiendo justamente lo que es mejor. Y en lo que es mejor ellos tienen, por ejemplo, está tomado 3 datasets, 3 conjuntos de datos cualquiera expuestos, criminalidad, tendencias sociales, etcétera, y observen los formatos. Yo sé que posiblemente es difícil distinguirlos, ¿no? Pero el primero es una página web, o sea, el primero lo que hace es remitir al ciudadano a una página web. El segundo tiene página web, creo que tiene PDF y tiene un XLS, que es un formato propietario, o sea que le obligaría a tener un visor de un formato propietario. Pues bien, los principios básicos del gobierno abierto exigen que los formatos, usted puede poner esos formatos, pero tiene que acompañar esto con formatos abiertos y estructurados. Les muestro ahora un ejemplo, si esto quiere cambiar, sigue viéndose muy pequeñito, son 2 ejemplos del Ayuntamiento de Santander, creo, y del Ayuntamiento de Sevilla, y observen que 2 conjuntos de datos están ofrecidos en una enorme variedad de formatos. En el primer caso son espiras magnéticas para censar el tráfico por las ciudades, es una magnitud que varía continuamente, sensores, y observen que se ofrece en una enorme cantidad de formatos. ¿Qué permite esto? Que cada cual
utilice, dependiendo de lo que va a usar, si va a ser un ciudadano, posiblemente lo vea con un CSV, con un visor de CSV que lo abre cualquiera. Pero si va a ser un reutilizador, si va a ser alguien que lo que quiere mostrar es mapas de intensidad de tráfico, probablemente escoja el JSON o escoja un XML, ¿no? Pero usted ofrece todos los formatos posibles. No se quede, como en el ejemplo anterior, en formatos propietarios que requieran o que no puedan procesarse, como un PDF que no es un formato estructurado. Lo siguiente, bueno, usted acaba de decir que el CSV está muy bien. Sí, bueno, depende de lo que usted haga con un CSV. Nos encontramos muchísimos ejemplos con CSV mal conformados y que han sido tratados y que no están en bruto. Este CSV, insisto, se va a distinguir poco, sintácticamente es correcto. Sintácticamente está separado por coma, hay renglones por línea, etc. Pero ¿qué sucede? Que ha sido extraído simplemente de una tabla Excel. O sea, la administración lo que tenía una tabla Excel. Y una tabla Excel que era muy bonita, que tenía títulos, fuentes, abajo ahí de donde se sacó la información. Si usted coge en Excel y dice, expórteme eso en CSV, y el CSV lo sube al portal de datos abiertos, desastre absoluto. O sea, esa información, aunque es sintácticamente correcta, está absolutamente desestructurada y probablemente cuando el ciudadano o el reutilizador vaya a hacerla, no podrá trabajarla normalmente. ¿Qué tengo que hacer? Pues me quito todos esos títulos. Déjeme, por favor, un CSV donde la primera fila sean títulos de columna, sean nombres de columna, ¿no? Y debajo únicamente habrá los registros correspondientes a cada una de las entidades. Segundo, es muy frecuente encontrar que se intente subtotalizar. Ahí hay nacimientos, ¿no? Y dicen, bueno, nacimientos por cesárea, nacimientos vaginales, etcétera, y me lo suman. Y al final hay vivos, muertos, etcétera, y me lo vuelven a sumar. Y además en la última línea me los vuelven a sumar. No, los datos deben ser ofrecidos en crudo. O sea, deje usted que sea el ciudadano o el reutilizador el que a partir de los datos en crudo saque lo que él quiera, saque sus propias conclusiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso, esas filas también se van. Y eso sí sería un CSV fácilmente manejable por un ciudadano, del que verán cómo podrá analizarlos después, y fácilmente utilizable para generar aplicaciones que generen negocio. Muy problema tremendamente frecuente, datos desactualizados. Este es un ejemplo del gobierno de Extremadura, contratos públicos del 2013. Y ya está, no va a haber, búsquelo, no va a haber 2014, no va a haber 2015, ni mucho menos 2016. ¿Qué hay en el fondo detrás? La dificultad de mantener actualizados los datos de forma manual. Es realmente todo el que tiene que hacer esto sabe de lo que estoy hablando. Pues bueno, ¿qué deberíamos tener? Sería tremendamente importante que tuviéramos en la administración para ofrecer datos abiertos, herramientas de extracción, transformación y carga de datos automatizadas. O sea, hacer que este proceso sea un proceso automático. Les muestro una herramienta. Esta es una herramienta que se llama Real Time Open Data, RTOD normalmente le llamamos, que ¿qué tiene? Una serie de drivers que son capaces de atacar las principales bases de datos que tenemos en los organismos. O puede atacar APIs REST, ¿no? Que me devuelvan JSON o XML. O puede atacar la plataforma Firewall de ciudades inteligentes, de Smart Cities, ¿no? La idea es que por allá se ataca el backend de la administración, eso se le inyecta vocabularios porque es capaz de producir formatos semánticos, se indexa en un Solr, ¿no? Se pueden hacer pequeños procesos de transformación, por poner un ejemplo, de coordenadas cartesianas a otro tipo de coordenadas, y ofrece un API REST que da de la misma colección de datos que estoy extrayendo, automáticamente me da 9 formatos diferentes. Esto hace que usted simplemente parametrice y los conjuntos de datos ofrezcan la parte marcada en el primero, la parte marcada en rojo está ofrecida por esta plataforma, esta ETL, y en el de abajo todos están ofrecidos. Observen que el de arriba es el conjunto que veíamos ahorita de intensidades de tráfico. Esas intensidades de tráfico se recogen cada minuto
O sea, simplemente hay la plataforma va extrayendo la información de los sensores cada 1 minuto, indexándola y presentándola. Tremendamente útil para un reutilizador. Sin embargo, lo de abajo son ofertas de empleo. Ofertas de empleo no requiere tratamiento similar a tiempo real. O sea, basta con una consulta a base de datos tal vez una vez al día, ¿no? Para que aparezcan las ofertas de empleo. Pero aquí no hay un funcionario subiendo el fichero. Aquí hay un mecanismo automático atacando los backends de la administración, generando el fichero de ofertas de empleo y ofreciéndolo automáticamente en 9 formatos diferentes, ¿no? Es lo importante de la situación. Otro problema, la imposibilidad de previsualizar los datos. Hay dos enfoques en datos abiertos. Si usted cree que datos abiertos solo son para reutilizadores, muy bien. Ofrezca un API y los reutilizadores le bastará. Si usted piensa que datos abiertos también son para el ciudadano, o sea, deben estar abiertos al ciudadano, debe ofrecer la posibilidad de previsualizar, de que el ciudadano, sin tener que descargarse el fichero, buscar otra aplicación, etcétera, pueda llegar a esos datos. Ahí está, por ejemplo, el Callejero de Alcobendas, un ayuntamiento español. El conjunto de datos es de puntos de interés, o sea, de los famosos POIs, puntos de interés. ¿Qué cosa más obvia que esos puntos de interés, iglesias, monumentos, hospitales, paradas de autobuses, aparecieran en un mapa? Pues no, si usted pincha ahí, usted lo que le dice es que puede descargarlo. Vale, para un reutilizador le vale, para un ciudadano no le vale. Miren otro ejemplo, utilizando una plataforma con recursos de previsualización. Este es un conjunto del Cabildo de Lanzarote, son líneas de autobuses, ellos le llaman guaguas, y aparecen líneas de parada. Aquí, cuando se pincha en el fichero, automáticamente ya viene un mapa donde está trazada el recorrido de los autobuses y puede encontrar las paradas, ¿no? O sea, el ciudadano no necesita descargarse el KML, posiblemente buscarse a Google Earth para verlo, etcétera, ¿no? Sino directamente lo tiene dentro del portal de datos abiertos. La no disposición de herramientas básicas para análisis de datos. O sea, estos portales secos donde solamente usted obtiene la información, aquí tiene suplidores. Un tema del que estuvimos hablando, hemos oído en ponencias anteriores. Están los desembolsos a suplidores en abril de un año determinado. Genial. Es algo que a la gente le interesa saber. ¿Qué pasa? ¿Qué tajada del pastel se lleva a los suplidores del gobierno? Pues si pincha en ese enlace, volverá a encontrar lo mismo, un enlace de descarga. Si pincha en el enlace de descarga, le va a venir un CSV duro, ¿no? De muchas líneas, o sea, pueden haber 4.400 líneas. ¿Y quién mira allá adentro? Además, por supuesto, desordenado. O sea, una empresa tiene un contrato en la línea 17 y el otro en la línea 2024, ¿no? ¿Quién asocia, quién busca cosas de estas? Pues vámonos a otra alternativa. Vámonos a una plataforma donde ofrezcamos herramientas básicas de tratamiento de ese dato. En esta plataforma, cuando se pinchó, estos son datos de contratos también, en este caso son del gobierno de Extremadura. Aquí, cuando se pinchó, no vino un CSV a descargarse, sino se me montó una tabla. Yo tengo una tabla y sobre esta tabla puedo hacer las cosas usuales. O sea, puedo filtrar por columnas, puedo agrupar por columnas, ¿no? Puedo ordenar por columnas. ¿Qué yo andaba buscando? ¿Qué adjudicatario o suplidor se llevó la mayor parte del pastel? Pues primero voy a la columna del adjudicatario, que es la de la extrema derecha, cojo el ratón, la pincho, lo arrastro, ¿no? Y cuando la arrastro, inmediatamente la tabla ya se me agrupa por adjudicatario. Entonces ya veo, por ejemplo, miren la quinta, creo que empresa, ya veo todos los contratos de la empresa uno debajo de la otra. Primera cosa, pero son 4.400. Pues digo, venga, no me interesan los contratos pequeñitos, quiero coger y quiero hacer un filtro de las adjudicaciones de más de 100.000 euros. ¿Dónde está el dinero? ¿No? Y vengo y digo, pues quiero los importes de adjudicación de más de 100.000 euros. Doy un clic y ya tengo filtrada la tabla, ¿no? Y ya me quedan 143 adjudicaciones. Pero si además tengo la posibilidad de hacer gráficos, observen que arriba hay una columna que permite hacer gráficos de pastel, de barras, etcétera. Nos andábamos buscando pasteles, pues cojo el primer gráfico de pastel, cojo como variable para los pasteles el adjudicatario, cojo la suma de los importes de adjudicación
y genera una tarta, ¿no? Y en esta tarta ya me aparecen claramente las empresas que se llevaron esto, que puede ser muy normal, puede ser una tabla muy bien distribuida. Usted decir, pues mi sospecha no se justificaba. Está muy bien, o puede salir cosas complicadas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Eso para el reutilizador no tendría importancia, para el ciudadano tiene importancia grande, ¿no? Ofrezca visualizaciones, o sea, permita, o sea, las cosas entran por los ojos. O sea, si usted coge un portal de esto y no ofrece solo datos a descargar, sino visualizaciones, sin duda estará acercando los datos abiertos al ciudadano. ¿Qué pasa en transparencia? He dejado datos abiertos. ¿Qué pasa en transparencia? En transparencia uno de los principales problemas que tenemos que es que el mismo que hace la ley hace las regulaciones. Y dice, bueno, hay que exponer tales cosas en transparencia. Y puede ser que esas cosas sean las fáciles. Entonces, uno de los problemas más serios que tenemos en transparencia es la falta de estándares de transparencia independientes, ¿no? O sea, alguien fuera del gobierno que diga lo que debería exponerse sea esto y se chequeara, ¿no? Hay intentos, esto es Transparencia Internacional España, un intento se ha convertido en un estándar de facto. ¿Qué ventajas tiene? Que usted puede crear un árbol de indicadores y puede ver cuáles se están cumpliendo y cuáles no se están cumpliendo, ¿no? Y tener una idea de cuán transparente realmente es su gobierno. No porque lo diga su gobierno, no porque lo regule su gobierno, ¿no? Sino que también organizaciones independientes se están ocupando de ello. Y ahora miren el resto de los puntos de transparencia. El primero, lo que acabo de decir. El segundo dice formato no adecuado, le sonará, ¿no? El otro dice datos desactualizados, le sonará, ¿no? Imposibilidad de previsualizar datos y gráficos. Es que la información de transparencia tiene exactamente el mismo problema de los datos abiertos. O sea, nosotros vemos una estrechísima relación entre transparencia y datos abiertos. Es verdad que si una de las cosas que se pide exponer por transparencia es, por ejemplo, el organigrama de un gobierno, probablemente lo mejor sea un PDF con el organigrama pintado. Pero si una de las cosas que se pide exponer son las adjudicaciones a suplidores, pues probablemente la mejor forma es mostrarlo como fuente a partir de un portal de datos abiertos. Entonces, por eso nosotros vemos una estrechísima relación entre transparencia y datos abiertos y por lo tanto las carencias de uno están presentes en el siguiente. Por último, participación ciudadana. El principal problema en participación ciudadana es que normalmente tenemos regulaciones con respecto a datos abiertos y tenemos regulaciones con respecto a transparencia. Hay leyes nacionales, ¿no?, que norman esto. La NORTIC A3 para datos abiertos, la ley de transparencia del gobierno de la apertura de la información pública de la República Dominicana, que es una ley muy pionera del 2004, pero en participación no, hay poca legislación. En este momento, vuestro gobierno tiene un proyecto de ley de participación ciudadana que está aprobado por el Senado, pero no ha sido todavía aprobado. ¿Qué debe tener un portal de participación ciudadana? Aquí la idea es garantizar la comunicación en los dos sentidos, ¿no? Que el gobierno pueda exponerle cosas a los ciudadanos, pedir su intervención en eso que está exponiendo y que también el ciudadano pueda hacer lo contrario. Por lo tanto, ahí estamos proponiendo 4 variantes muy básicas. Uno, que el gobierno pueda hacer propuestas públicas, consultas públicas. Tiene una idea que quiere exponer y la saca a debate. Que los ciudadanos puedan hacer propuestas fundamentadas al gobierno y que el gobierno se vea obligado al menos a tener en cuenta lo que se está diciendo sobre ello. Mecanismos básicos de encuesta, que son muy frecuentes para censar la opinión de la ciudadanía, y también cosas muy sencillas. ¿Por qué no se publican los gastos de viaje de los altos cargos? O sea, preguntas directas, ¿no? Y que el gobierno responda a esas preguntas directas. Esto es un ejemplo de cómo podría exponerse una propuesta de gobierno. Habrá un bloque de argumentación donde el gobierno explicará, probablemente con anexos, con ficheros, etcétera, qué pretende hacer. Fijará un periodo de discusión, ¿no?, donde esto esté abierto a comentarios. Esos comentarios permiten, además, votar o no la propuesta, votar o no los comentarios, ¿no? Y habrá finalmente un momento de resolución donde el gobierno, censando la información proveniente de la ciudadanía, adopte una resolución y eso se publica en el portal.
Desde el punto de vista de las preguntas ciudadanas, de las propuestas ciudadanas son más sencillas. Un ciudadano o una asociación de ciudadanos hace una propuesta al gobierno, esa propuesta puede ser votada, puede ser comentada, esos comentarios a su vez pueden ser votados de forma tal de que los gestores de transparencia, los gestores gubernamentales puedan tener en cuenta esa información, pueda darse una respuesta. Y después un conjunto, la otra parte que les contaba, de un conjunto de propuestas, de preguntas. Preguntas muy directas al gobierno, donde el ciudadano vea su estado de tramitación y pueda ver la respuesta que le da el gobierno. Y encuestas muy frecuentes e importantes para censar la opinión del público. Una de las cosas más importantes en el tema y más complejas para la administración en el tema de la participación ciudadana por medios electrónicos es los troles. O sea, esta gente que se mete en los portales, o sea, ya sea porque tiene un matiz político, un perfil político extremo, o porque viene a buscar problemas, ¿no? Y hacer comentarios ofensivos, absurdos, etcétera. Pues una herramienta de este tipo es muy importante que tenga lo que llamamos la reputación digital del ciudadano. Esta es la posibilidad de que se pueda ver en los portales de participación. Es necesario autenticarse, ¿no? No necesariamente con certificado digital, porque estaríamos limitando a una gran parte y perderíamos representatividad. Pero aquí se podría ver perfectamente qué cosas ha pedido este hombre, qué comentarios ha hecho, qué propuestas ha hecho, ¿no? No se puede ver que ha votado, sería el colmo, ¿no? Pero sí, un gestor que quiera tener la opinión de este ciudadano, sí un poco tiene una idea de su perfil y saber a qué atenerse. Finalmente, ¿qué problemas más quedan en participación? Es de los elementos digitales más complejos. Los problemas de control de la interactividad, evitar el voto espurio, o sea, el voto repetido de forma electrónica, que deforme completamente las votaciones, las limitaciones que ejercemos, que ponemos a la interacción, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene que ponerse? Imagínese usted un ayuntamiento, no le gustará que gente del otro lado del país intervenga en una votación de su ayuntamiento porque puede deformar completamente el perfil. El problema de llamado la no representatividad, o sea, en la brecha digital, que una de las ponentes de la Procuraduría hablaba hace un rato, es muy importante. O sea, no todo el mundo llegará aquí. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta de que aquí estamos censando una parte de la población. Pues ese es básicamente lo que quería contarles, ¿no? O sea, es un tema nuevo, importante, donde vuestro gobierno está haciendo un tremendo esfuerzo. Hay noticias cada día en la prensa de transparencia, de apertura, etcétera. Y queríamos un poco adelantar algunos problemas que se nos van a presentar. Muchas gracias.